llegan los experimentos de la fábrica de inventos. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar algunos trucos prácticos con bridas que seguro que serán de gran utilidad. Así que prestad atención y tomad nota. ¡Dentro vídeo! El primer truco que os vamos a enseñar es cómo hacer un práctico guardabridas, un invento muy útil para que no se caigan y las pierdas. Para ello vamos a utilizar la misma bolsa donde vienen las bridas. Lo que normalmente hacemos es abrir un extremo de la bolsa para poder sacarlas. Pero puede ocurrir lo siguiente, al intentar mover la bolsa o al sacar una brida se nos caen todas. Para evitar esto, lo que tenemos que hacer es cortar con una tijera la parte del medio, algo lo suficientemente grande para sacar las bridas una a una, y así evitamos que todas se nos salgan accidentalmente. Es un truco sencillo pero muy útil, ¿verdad? Déjanos en comentarios aquí abajo qué te ha parecido este truco. Otro truco interesante es para cuando queremos atar algo con las bridas y resulta que la brida es muy pequeña y no llega para atarse, existe una forma práctica de tener una brida más grande. Unir dos bridas una dentro de la otra, tan fácil como eso. Y ahora veréis como si la brida llega al otro extremo fácilmente y podemos atar algo que no podíamos con una sola brida. Otra forma de usar las bridas es si tenemos unos cables y queremos organizarlos de una manera más óptima. No los apretaremos ni los agruparemos con las bridas, sino que lo haremos de la siguiente manera. Colocamos una brida alrededor de los cables y empezamos a pasar las bridas entre los cables, uno a uno, así como lo estamos haciendo. De esta manera quedará mucho mejor organizado uno al lado del otro. Al finalizar simplemente cortamos las bridas y mirad cómo queda, bastante bien organizado y mejor identificable. ¿Os ha pasado alguna vez que tenéis una cremallera y se os ha roto el tirador donde la cogéis y os resulta difícil abrir o cerrar? Al ser bastante pequeño, vuestros dedos no pueden coger bien y no podéis hacer la presión como es debido. Pues os tenemos la solución. Pasamos la brida por el hueco de la cremallera rota, ajustamos lo suficiente y os queda como un tirador de cremallera nuevo. Y la cremallera vuelve a quedar operativa y sin necesidad de cambiar, volvéis a tener una cremallera para un buen rato. Espera, antes de seguir, déjanos un like y un comentario, ¿no? Y si ya te suscribes, pues sería increíble. Seguimos. Continuando con los trucos, cuando vais a pintar y tenéis una lata de pintura, lo normal que se recomienda es mezclar la pintura para que se mezclen todos los componentes lo mejor posible. Por eso usamos una brocha, la misma que usamos para pintar, pero no queda lo suficientemente bien mezclada. Con la ayuda de las bridas fabricaremos una especie de batidora, como estáis viendo en la imagen. Colocando 3 bridas usaremos una Dremel y mezclamos. Así, de esta manera la pintura va a quedar bastante homogénea y lista para utilizar. Otro increíble truco es reutilizar las bridas antiguas o restos de ellas que os hayan sobrado para rellenar cualquier hueco de un tornillo que haya quedado más grande de lo normal. Como vemos en la imagen, usaremos la brida y el tornillo como lo vemos aquí, y a la hora de atornillarlo queda muy bien ajustado con el tornillo. Ahora la pieza no se mueve nada. Ahora cortamos los restos de brida y listo, como nuevo. ¿Tenéis un montón de llaves en algún cajón y no tenéis una manera de organizarlo? Con la ayuda de una brida podemos improvisar un llavero y tener todas las llaves organizadas de una manera sencilla. Cortamos la punta de la brida y fijaos, ya no tenemos ese desastre de llaves en el cajón y ahora tenemos un práctico llavero. Seguro que os ha pasado alguna vez que vais a usar una brida y os habéis equivocado al ponerla y queréis volverla a utilizar, ¿verdad? Como vemos, una vez que la brida está insertada es muy difícil volverla a colocar en su sitio, ya que queda bastante bien ajustada para que no se pueda salir. Pero no os preocupéis, con un simple alambre o la punta de otra brida podéis insertarlo por aquí y fijaos cómo se desbloquea rápidamente. Y lo más importante es que la podemos volver a reutilizar sin necesidad de comprar otra más. Y esto ha sido todo. ¿Qué os han parecido estos increíbles trucos? Nada mal, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo y recordad seguirnos y darle un buen me gusta, que nos ayudará a seguir subiendo contenido diario. Hasta la próxima semana, compañeros. Chao, chao.